Buenas tardes. Vamos a hablar un poquito de enfermedades de la reproducción en bovinos. Creo que tengo tantas cosas para contarles que dentro de los retos que uno tiene para el control de enfermedades que afectan la reproducción, que vamos a ver si el tiempo no nos juega en contra. Parte de lo que sí les quiero decir es que es muy importante entender lo que es el enfoque poblacional. Muchas veces estamos acostumbrados a ver la reproducción por lo que le pasa a una vaca y no a la población. Entonces, cuando hay fallas reproductivas, aborto, vacas repetidoras, cuando tenemos problemas, una tendencia de nosotros los veterinarios es pensar en enfermedades. Y todo se lo atribuimos a las enfermedades. Y resulta que hay otras causas importantes, digamos, dentro de ese rompecabezas que a veces no consideramos. Y es la razón por la cual, cuando nosotros pensamos que el asunto es infeccioso y empezamos a vacunar y hacer mil cosas que no funcionan, empezamos a recibir reclamos de que las vacunas no sirven o de que los diagnósticos no son certeros. Es un tema de ser uno mucho más preciso precisamente en los diagnósticos. Entonces, el primer reto es de cultura general entender que esto se hace con un trabajo de un enfoque poblacional. Y a mí me gusta vender siempre la idea de lo que es salud de datos. Salud de datos es un concepto de epidemiología que tiene como objetivo disminuir el efecto de las enfermedades en la productividad de los animales, considerando que nosotros casi siempre estamos pendientes de los casos clínicos, pero lo que más cuesta, lo que más genera pérdidas económicas por temas de salud son las enfermedades subclínicas, que son las que no matan nuestras vacas, con las que tenemos que lidiar todos los días y las que tenemos que afrontar de una manera diferente. Un concepto también importante de población es entender que las enfermedades no se presentan al azar. Las enfermedades se presentan cuando este equilibrio entre el patógeno, el huésped y el medio ambiente se rompe y ese equilibrio falla. Y resulta que nosotros no podemos meter a todos los patógenos dentro de la misma bolsita y pensar que todos producen enfermedad de la misma manera. Eso es lo que nosotros consideramos cuando queremos solucionar un problema con una vacuna. Un problema donde nosotros metimos muchos patógenos, virus, bacterias y quisimos arreglar situaciones que tienen que ver con la nutrición, con el medio ambiente, con la inmunidad, la forma como manejan la inmunidad de los animales y donde lo que nosotros llamamos el manejo es el factor de riesgo que normalmente desencadena una enfermedad. Lo otro que les quiero decir también de cultura general, con esa hermosa vaca de fondo, es que la transmisión de enfermedades tampoco ocurre al azar. Existen muchas vías de transmisión de enfermedades, la transmisión horizontal, que es la que ocurre entre animales, la transmisión vertical, que es la que ocurre de un animal al animal que está gestando en útero, y donde hay una cantidad de determinantes de eliminación de patógenos, por ejemplo, los que se pueden eliminar en leche. Yo no sé si ustedes son conscientes que muchos patógenos, muchos que son zoonóticos, o sea que pueden infectar al humano, se eliminan en leche. La vaca no solamente tiene el potencial de infectar al humano a través de la leche cruda, sino a sus terneras, brucelosis, tuberculosis, leptospirosis, todas las zoosis. Es muy importante entonces conocer las vías de infección, algunas que son por aerosoles, los virus que transitan cuando un animal estornuda o hace contacto directo, algunos a través de vectores, de moscas, de garrapatas, de otros vectores, de roedores que contaminan alimentos, y una muy importante que es la persistencia de patógenos en el medio ambiente. Eso se nos olvida. El reto 2 es conocer las enfermedades, y yo no puedo resistir la tentación de hablar de las enfermedades de carrerita, de las principales enfermedades que afectan la reproducción en bovinos, que son clásicas y que a mí me gusta enfatizar en los mecanismos como producen enfermedad y la forma como se portan, digamos, considerando que en los casos de falla reproductiva, por lo menos la mitad de los problemas pueden ser de origen infeccioso y la otra mitad no. Vamos a hablar de los infecciosos clásicos, porque cuando hay fallas reproductivas a nivel de poblaciones, uno tiene que considerar si la causa es infecciosa, con los patógenos clásicos,
si la causa es no infecciosa por otras enfermedades que afectan a las vacas, o si estamos hablando de situaciones de salud, donde el ejemplo es fácil: una vaca coja, muy coja, que tiene una bacteria que puede ir al torrente circulatorio en sangre por vía vertical, puede infectar a su feto y abortar. Entonces, las clásicas, las que ustedes ven que van de lado a lado en primero, segundo, tercer tercio de la gestación, con los días de gestación abajo, son enfermedades que pueden causar falla reproductiva en cualquier momento. Si es temprano, mortalidad embrionaria o infecciones en el segundo tercio que pueden terminar en aborto o no, o infecciones del último tercio donde el animal puede morir y ser abortado, o nacer con una infección congénita, una infección que le va a generar problemas de salud desde que son terneritas. Y es muy importante, a mí me gusta también hacer énfasis en que la sobrevivencia postnatal de terneras en presencia de algunas de estas enfermedades determinan la infección de una finca. Las terneras son el mejor sensor de salud que hay en una finca cuando uno quiere saber qué le pasa a las mamás. Entonces aquí hay una cantidad de enfermedades clásicas de las que vamos a hablar, y después vamos a hablar de algunas de estas. ¿Por qué tengo estas aquí? Vacas, ya mencioné las cojeras, vacas con mastitis agudas, vacas con neumonía, vacas con acidosis ruminal subclínica. Son animales que suelen tener infecciones bacterianas adicionales a lo que les está pasando, como les decía, que van a la circulación, que pueden infectar el feto y que pueden producir falla reproductiva igual que las otras, y estas casi nunca las consideramos nosotros dentro de los factores importantes. Y por otro lado, situaciones que tienen que ver con la nutrición, de las que creo que pondré un par de ejemplitos más adelante, en los cuales la falla reproductiva está totalmente asociada a problemas nutricionales, pero nosotros seguimos insistiendo en que tiene que ser herpes virus o diarrea viral bovina, y seguimos machacándole a un tema donde de pronto no vamos a encontrar la solución. Estamos hablando de enfermedades que producen todos estos síntomas, juntos o separaditos, pero que de manera importante pueden producir falla en la fertilización, infección de la placenta con el correspondiente aborto, momificación, maceración fetal, trastornos inflamatorios de los ovarios que afectan las tasas de preñez o de concepción, o que generan mayor mortalidad embrionaria, muertes perinatales, nacimiento de animales débiles, que es muy importante. Ya mencioné la importante relación de la salud de las terneras, infección congénitas o persistentes en machos, que en algunos momentos pueden transmitir todos estos patógenos y que en muchos casos van a terminar por afectar la eficiencia reproductiva, ya sea por infecciones o afectación de la salud uterina, o incrementos en la retención de placenta y otras patologías reuniditas. Entonces voy a empezar la carrerita rápida por las enfermedades. El herpes virus bovino tipo 1, conocido por todos ustedes como herpes virus, es un asesino natural de fetos en vacas que están pobremente inmunizadas, o sea, vacas que no están vacunadas. Tiende a presentar tormentas de aborto una vez empieza a infectar una población, las cuales después se hacen endémicas. Produce mortalidad embrionaria y aborto, como les decía, bajas tasas de preñez, de concepción. Tiene una característica muy importante, y es que produce latencia. Él se queda metido en el sistema nervioso de los animales casi de por vida, y en situaciones especiales se vuelve a exacerbar la enfermedad. Se transmite por eso por vía horizontal, vertical, produce enfermedad respiratoria en las terneras. En infecciones agudas, no es una enfermedad venérea, pero en infecciones agudas se puede transmitir, infección aguda de un toro se puede transmitir en semen, y es el único virus que es capaz de pegarse en la zona pelúcida de los embriones, por lo cual cuando nosotros hacemos transferencia de embriones tenemos que seguir unas recomendaciones especiales dictadas por la International Embryo Transfer Society con relación a la forma como se lavan esos embriones para evitar el contagio particular. Lo demás que ven ustedes en las fotos son lesiones, los fetos mueren normalmente en sepsis. Aparece otra clásica que es la diarrea viral bovina. La diarrea viral bovina es la que yo llamo la enfermedad de las 1000 caras. Es una enfermedad que afecta de 1000 formas la eficiencia reproductiva de los animales. Puede producir mortalidad embrionaria,
con repetición de celo y bajas tasas de preñez, tormentas de aborto, pero tiene una particularidad muy especial. Cuando ella infecta en la transmisión vertical de manera temprana, durante la gestación temprana, con ciertas categorías de ese virus, un feto produce unos animales que se llaman persistentemente infectados, animales que no hacen una respuesta inmune adecuada para controlar el virus y que después del nacimiento son los encargados de transmitir la mayor cantidad de virus en las fincas. Debo decirles que deberían ser los animales sobre los cuales uno tiene que hacer diagnóstico, no a punta de hacer pruebas de anticuerpos de las vacas, sino buscando los persistentemente infectados. Produce infecciones congénitas de animales que pueden o tener malformaciones y ser abortados, animales que nacen débiles o momificación fetal como parte, digamos, de sus signos clásicos. Diarrea viral bovina no se llama diarrea viral bovina porque produzca diarrea, así fue que se conoció al principio. Tiene una gran participación en la presentación de enfermedades respiratorias, particularmente en animales jóvenes, eventualmente algunas de diarrea. Son lesiones de malformaciones, de lesiones del cerebro o del cerebelo que resultan en animales débiles que van a morir muy temprano durante su vida postnatal. Esta enfermedad no se llama neosporosis, el patógeno no se llama Neospora caninum como equivocadamente muchos creen, porque el perro tiene una participación importante en su transmisión. Se llama Neospora caninum porque afecta al canino y la primera vez que la reportaron fue por un caso de encefalitis y miositis y endocarditis en un perro. Esta es una enfermedad muy parecida a diarrea viral bovina, solo que no produce sus efectos durante la vida de gestación temprana. Entra a las fincas de una manera particular, produciendo tormentas de aborto, momificaciones fetales, abortos, nacimiento de terneros débiles con lesiones neurológicas importantes. Tiene una condición particular y es que la infección congénita, o sea, cuando se infectan las terneras en útero, esas terneras tienden a tener la capacidad de infectar a sus terneras de por vida, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Esa es la transmisión primaria, la forma de transmisión primaria de esta enfermedad. Tiene una asociación malévola con el virus de diarrea viral bovina, generan una comorbilidad que es explosiva y particularmente no se ha demostrado ni en semen ni en riesgo, digamos, de transferencia de embriones. Esta solamente la quiero mostrar por lo que yo mencionaba del perro. El carnívoro es un huésped definitivo donde hay un ciclo de la transmisión de este parásito que debe llevarse a cabo, pero no es necesario. Puede que en una parte de la vida de los animales sea la vía principal cuando se ingresa a una finca y produce una explosión de abortos. De ahí en adelante, la mayor vía de transmisión es congénita de la mamá a la ternera o al feto durante la gestación y es la forma como ella sobrevive y se replica en todas las fincas. Esa sería la mayor transmisión que nosotros debemos controlar, no necesariamente la del perro. Yo creo que una vaca que tenga aborto habitual, una vaca de 2 abortos se tiene que ir independientemente del diagnóstico. Por lo menos, es que depende de la prevalencia de abortos. Si uno tiene un problema explosivo, creo que sería un impacto grande descartar las vacas en primer aborto. Ellas tienden a hacer inmunidad y empiezan a responder bien, digamos, a esos patógenos. Bueno, la leptospira, que es una enfermedad transmitida también, es una bacteria, produce tormentas de aborto en atos desprotegidos que se vuelven endémicos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ella entra a una finca y empieza a producir abortos en animales que no están vacunados o que están muy expuestos, ustedes pueden ver una mayor incidencia de abortos y luego se va a calmar. Eso pasa en casi todas las enfermedades. Esta es una enfermedad que es de carácter zoonótico, se transmite sobre todo en orina, porque esa bacteria hace un ciclo renal que no es fácil de curar, no tiene un tratamiento realmente, y por eso hace que haya una transmisión a los fetos de transmisión vertical y horizontal, favorecida por la supervivencia de la bacteria en zonas húmedas o encharcadas o épocas del año con lluvias. Produce un bajo riesgo de transmisión en transferencia de embriones y en semen
pues tampoco es tan grande. De esta solamente les quiero mostrar una cosa. Hay varias serobares de leptospira. Este es el adaptado del bovino. Esta se transmite de animal a animal y no depende de la supervivencia de la bacteria en el medio ambiente. Normalmente produce un patrón de aborto endémico, o sea, crónico en las fincas. Cuando esta bacteria que se puede transmitir, la canícula de los perritos, la gripe tifosa de las aves, la tilava pomona de los cerdos y los caballos o la icteromanía de los cerdos, es cuando se produce la mayor explosión de abortos en las fincas. Normalmente esa característica, que no depende particularmente del medio ambiente, es súper importante en la transmisión. De brucela, yo sé que nadie quiere hablar. Brucela, patógeno de reporte obligatorio, muy importante. Cuando hay clínica por brucelosis, hay una explosión de abortos, retención de placentas y mortinatos, que es muy importante, es muy insidiosa. Obviamente es una enfermedad zoonótica que al macho lo afecta produciéndole inflamación de los testículos, las vesículas seminales y el epidídimo, y se transmite a través de las secreciones del tracto genital entre animales. La mayor transmisión al humano realmente es por el consumo de leche sin pasteurizar, pero pues está este riesgo. Tiene un bajo riesgo de transmisión en semen y en transferencia de embriones, pero lo que no sería ético sería lavar y producir embriones de animales que sean seropositivos, porque por ley deben ser descartados, ¿no? Nacimiento de terneras débiles también es una... Las últimas de las que voy a hablar son las enfermedades venéreas, típicamente venéreas. Todos aquellos que tienen una finca con toro repetidor en sistemas de leche nunca se preocupan por eso. Y a veces el que debería ser su solución es su peor enemigo. Los toros tienden a ser asintomáticos. Es una enfermedad, o las dos que están aquí reunidas, que se caracterizan por producir inflamación del endometrio o mortalidad embrionaria, repetición de celos, bajas tasas de natalidad efectivas al año. Es una enfermedad que tiende a ser autolimitante, porque después de unos celos, de unos ciclos, las vacas tienden a curarse. En el caso de tricomona pueden haber abortos durante los primeros 5 meses de la gestación posinfección. Las que pasan del 5º mes normalmente llegan a término de manera importante. Viene el tercer reto. Uno ya conoce que los patógenos son diferentes, que las enfermedades son diferentes, y aquí viene un reto que es combinado. ¿Cuál es el problema? ¿Infeccioso de salud o no infeccioso? ¿Cuál es la magnitud? ¿Y cuáles son los patrones de presentación del problema? Entonces, lo que ustedes ven aquí es la prevalencia de la misma finca, calculada por 2 profesionales diferentes. Uno dice que la prevalencia es del 17.8%, que es muy alta, y el otro dice que es 9%, que sigue siendo alta. ¿Quién tendrá la razón? Aquí tiene la razón el que hizo el cálculo de abortos sobre las vacas que estaban gestantes, no el que hizo la prevalencia sobre todas las vacas de la finca. Fíjense que el cálculo es importante, porque de otra manera uno está subvalorando una enfermedad. Cuando yo les digo que cómo es el problema, no es lo mismo decir que esta finca con 17% tiene solamente muertes embrionarias, porque eso me pone en una condición de algunos patógenos. Pero si yo les digo que en esta finca se presentan abortos del 6º mes en adelante, con retención de placenta y metritis, yo ya estoy pensando en otro patógeno importante. En el primer ejemplo yo podía pensar en una enfermedad viral o una nutricional que afecte la supervivencia embrionaria. En la otra les estoy hablando de algo muy infeccioso, tipo brucelosis, que genera una expectativa diferente y con unas situaciones diferentes. Esto que ustedes ven aquí es algo que nosotros cada vez que vamos a una finca hacemos. Nosotros no salimos de una finca sin calcular la cantidad de quistes foliculares, de vacas en anovulación, cuántas vacas retienen placenta, cuántas se cayeron al parto, cuántas tuvieron mortalidad embrionaria o distocias o caídas o cetosis. Y si ustedes ven este ejemplo con cuidadito, allá donde yo lo señalé en rojo, lo que están viendo de esta finca, que puede tener, que yo a veces no lo identifico al ver parámetros reproductivos. No me hubiera gustado que esta charla fuera después de la doctora Claudia, que habló bien de los parámetros, porque a veces el parámetro no le permite a uno identificar ya este tipo de problema. En esta finca, si están ocurriendo casos de mortalidad embrionaria, están muy asociados con que sus vacas no ciclan. Posiblemente están haciendo programas de sincronización, que tiene unas
unas implicaciones importantes en la supervivencia embrionaria, por eso hay número de repetidoras grandes, pero fíjense que aquí el mayor problema está asociado a unas mayores tasas de vacas caídas o retenedoras de placenta que seguramente tienen impactada su salud uterina posparto. Yo aquí no pensaría en un problema infeccioso, pero si ustedes me dicen vacas repetidoras, ya hay muchas personas comprando vacuna para vacunar contra herpes virus. Hay que conocer y cuantificar los problemas. De esta misma finca son estas gráficas, estas figuras, donde ustedes dicen, bueno, yo quiero ver si hay una relación entre el aborto y la retención de placenta. Si ustedes se dan cuenta, las curvas son totalmente diferentes. Es muy posible que en este caso la retención de placenta no tenga nada que ver con los abortos. Yo quiero ver si hay una relación que pueda ser causal entre las caídas y la retención de placenta, y la respuesta es sí. El problema de esta finca puede que no sea de tipo infeccioso, pero nos está dando una idea. Lo que ustedes ven aquí, que son estudios donde se ven factores de riesgo, lo que yo les quiero mostrar con lo que está en rojo es un patrón de riesgo. Vacas con hipocalcemia al parto tienen mayor posibilidad de hacer retención de placenta o distosia, de hacer anovulación o quistes ováricos, de repetir celo, y si tienen cetosis subclínica aumenta su riesgo. Es una vía que es totalmente no infecciosa, no menos complicada, pero no infecciosa. Me trae esto al reto cuarto. Ya estamos diciendo, hay problemas infecciosos o no. ¿Cómo hacemos nosotros para aproximarnos dentro de todo esto, sobre todo si es falla reproductiva con abortos, para entender cómo documentamos la parte clínica y cómo hacemos un cálculo mejor, o qué muestras deberíamos tomar para hacer diagnóstico, y sobre todo qué tipo de diagnóstico vamos a hacer? ¿Por qué lo menciono? La mejor muestra para diagnosticar un problema de aborto es el feto y la placenta. Punto. Esa es la muestra donde usted puede comprobar infección. Estos son los tejidos que usted puede mandar para tener un diagnóstico etiológico. Lo demás, lo que hacemos por serología, es un diagnóstico indirecto y tiene muchas imperfecciones de las que vamos a hablar hoy rápidamente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues definimos si el aborto es epidémico o es endémico, vemos los patrones de presentación y empezamos a ver en los casos infecciosos qué hay que hacer. Casos infecciosos, lo repito, mejor muestra, feto y placenta completos. Fetos refrigerados, no congelados. Si van a mandar muestras por separado, tienen que mandarlas unas en fórmula al 10% para hacer histopatología y unas en bolsitas Ziploc sin ningún aditivo para que se pueda hacer cultivo bacteriológico o PCR o una prueba molecular para identificación de virus y bacterias, que es importante. A muchos les han dicho, no, el feto autorizado no sirve para nada, yo no se lo recibo. Autorizado quiere decir descompuesto. Todos los fetos tienden a descomponerse porque ellos mueren y son expulsados 2, 3, 4, 5, 7 días después de morir. Los buenos patólogos hacen un buen seguimiento y un buen diagnóstico aún con tejidos que no son frescos. Luego tenemos que ver y definir qué es una epidemia o qué es un aborto endémico. Esto es lo que les está mostrando la incidencia en dos formas de presentación, y lo que yo les quería es decir cuál es la definición de un aborto epidémico. Epidémico, el que tiene este patrón así de pico epidémico. El aborto epidémico es una alta proporción de abortos que se presentan entre 2 y 8 semanas, o cuando el 15% de sus animales abortan en 4 semanas, o el 12,5% en 8 semanas, o el 10% en 6 semanas. De ahí para allá, los abortos, que es más o menos lo que nosotros vemos aquí, son endémicos. Es la persistencia de un problema en el tiempo que persiste con abortos y abortos todo el tiempo. Nosotros tenemos una metodología cuando vamos a las fincas, porque nosotros, para hacer seguimiento de los abortos o de la mortalidad embrionaria, lo que hacemos es un diagnóstico por ultrasonido el día 28, seguido de una serie de reconfirmaciones. Eso se los enseñamos a nuestros estudiantes por escuela, para hacer lo siguiente. Nosotros vamos, cada vez que hacemos un diagnóstico de gestación, no estamos palpando una vaca, estamos evaluando la viabilidad de una gestación. Un animal que entre el primer diagnóstico y el segundo aparece vacío, pues abortó.
¿Para qué nos sirve esa información? Eso es de lo que hacemos por ecografía, pero esta información nos sirve para construir esto. Este es el patrón de aborto de una finca donde mis vacas abortan entre el día 60 y el día 150. Y eso me está poniendo en una serie de patógenos o de situaciones en las que yo tengo que pensar porque estoy estableciendo cuál es el patrón epidemiológico de ese aborto. Ahí les estoy mostrando dos fincas con patrones diferentes. Una finca con alta mortalidad embrionaria, una finca con un aborto endémico que tiende a ser de último tercio de gestación, dos situaciones que posiblemente tengan patógenos diferentes. Nosotros comprobamos el cambio en la prevalencia y aquí lo que estamos viendo es que la prevalencia de esta finca en la proporción de abortos cambió en los últimos años, o sea que tiene un exceso de problemas, un exceso de enfermedad que hay que abordar y que merece un diagnóstico. El problema del diagnóstico, que es nuestro siguiente reto, es que cuando esto ocurre de manera poblacional, todos recurrimos a tomar sueros y a hacer algo que yo llamo, que no me gusta, un perfil reproductivo. No sé qué será un perfil reproductivo. Perfil es otra cosa. Y mandamos a gastar plática. Yo reto a cualquiera, ese es mi reto para ustedes, a que me digan por qué abortaron estas vacas. Este es un caso de la vida real. Pero les voy a decir cómo está tomada esta muestra. Uno va a la finca, hoy julio de 2025, y le dicen, doctor, es que tenemos abortos, ¿qué hacemos? Y usted dice, ahorita que veamos las vacas, pásenme todas las que han abortado este año y les tomamos sangre. Y eso se va sin informarles que cuesta alrededor de 150.000 pesos por vaca, ¿no? Hay 24 sueros, multipliquen. ¿Podremos hacer un diagnóstico con eso? ¿Qué opinan? ¿Ya saben por qué abortaron esas vacas? La respuesta es no. Ese sangrado no tiene ninguna temporalidad. Ustedes no me pueden decir que una vaca que hoy les dio positiva a algo y que abortó en enero, abortó porque hoy era positiva para algo. Entonces, la serología tiene limitaciones y por eso hay estrategias de interpretación. Si ustedes tomaron esos sueros que yo les acabo de mostrar y su patrón es así uniforme, en el caso de, por ejemplo, de herpes virus, que todas eran positivas, yo les puedo decir, eso puede ser un patrón de vacunación. Pero si no, yo puedo decir, aquí puede haber un reto de campo. Hasta ahí voy con toda la plática que se gastaron en la primera interpretación. Quiero decirles también que nosotros tenemos que salirnos del positivo negativo por una razón muy sencilla. El negativo no es que no tenga anticuerpos, es que no tiene anticuerpos a un punto de corte de una prueba. Sé que todas tienden a tener anticuerpos. Esto es una finca con una abundancia alta de animales positivos a brucela y esta es la misma finca con vacas que tienen menos anticuerpos que resultan negativas. No quiere decir que estén infectadas. Por eso nosotros usamos la serología en casos y controles. Cada vez que palpamos las vacas en esos periodos de diagnóstico de gestación y las vacas han tenido una pérdida gestacional, les tomamos sangre y a la que confirmamos, que reconfirmamos que era compañera de ella, mismos días de inseminación, misma lactancia, les tomamos un suero y las vamos a comparar entre ellas, las que abortaron y las que no abortaron, para ver bajo la misma exposición cómo se portan. A eso le hacemos unas matemáticas, que es lo que no le gusta a la mayoría de mis colegas, los veterinarios. Y en el caso de lo que yo les mostré, porque era muy difícil mostrárselas, en esas eran 12 casos, 12 controles, lo que vimos es que las vacas positivas, que salieron positivas a esa prueba de diarrea viral bovina, tenían 12 veces más riesgo de haber abortado por ser positivas a diarrea viral bovina. Y esto me pone a mí una línea de diagnóstico importante para priorizar algunas cosas. Es más o menos la estrategia. Brucela es importante porque es de reporte obligatorio y por eso está marcada en rojo, pero no era un evento causal. Nosotros, esto que les estamos diciendo, lo hemos usado en metodologías de investigación. Estos son resultados de investigación en la provincia de Ubaté, donde nosotros pudimos ver cuáles eran los factores de riesgo asociados a la exposición a algunos patógenos y pudimos definir que Neospora caninum era causante, mayor causa de aborto en esa investigación que hicimos en Ubaté, seguida de Leptospira gripotifosa, y definimos el riesgo de aborto. Lo que están viendo aquí es la incidencia de aborto, más marcada entre el día 90 y el día 190 de la gestación. ¿Para qué sirve eso? Nosotros tenemos que definir políticas de control
de esta enfermedad para esa provincia, porque tenemos un evento de causalidad. Así como hicimos esto, lo hacemos a nivel de las fincas. Ahora viene el problema de qué hacemos con el control. El control tiene situaciones importantes y por eso les digo yo que es el paradigma del riesgo. Empezando por decir que muchos patógenos están siendo contaminantes del medio ambiente y que no hay vacuna. Bueno, el caso de Neospora no tiene vacuna, pero en general no hay vacuna que funcione si nosotros no tratamos de prevenir todos los riesgos. Y estos son los actos de nosotros, que decimos que tenemos actos cerrados o que decimos que tenemos actos libres, donde creemos que el riesgo de enfermedad es cero y eso no es verdad. Cuando traemos suplementos de afuera, puede que sean cerrados porque no compramos animales, pero todos usamos receptoras que no conocemos su estatus sanitario. Tenemos un tráfico de vacunadores por un programa obligatorio de Aftusa que van de finca en finca. El transporte, el que entra a comprar animales. En las vacas los visitantes no tienen ningún control. En una finca avícola uno no lo dejan entrar así nomás, o en una porcícola tampoco. Compartimos fuentes de agua, nosotros no tenemos fincas cerradas. Y nuestra bioseguridad es trágica. Nuestra bioseguridad, ustedes deben estar familiarizados con esto. Esto es una vaca que se murió en una finca y 3 minutos después o un humano se la está consumiendo en un transporte que no fue debidamente desinfectado. Eso pasa todos los días aquí en Colombia. O vacunas que nos llegan mal conservadas, o la forma de disponer residuos biológicos de vacunas que también son fuentes de contaminación, cuando con nosotros a veces creemos que solamente los arcos de desinfección y la lavada de las botas son bioseguridad. Eso nos trae a un reto adicional, que es fortalecer la inmunidad de alto y los programas de vacunación, sin que sea lo único, pero entre esas dos poblaciones hay una diferencia grande en su manejo y un riesgo de infección diferente que uno debería conocer para montar un programa de vacunación, considerando que uno en bioseguridad tiene que tratar de disminuir la entrada de organismos a una finca o de que se transmita entre fincas o entre los mismos animales de un hato. La bioseguridad va mucho más allá que esto. Son muchos niveles que nosotros tenemos que considerar, tratando siempre de llegar a tener un compromiso importante con la inmunidad de hato. Sobra decir contra qué se vacunan los animales, pero sí les voy a decir una cosa. Un programa de vacunación es un seguro de vida. Y a mí siempre me dicen, doctor, pero es que las vacunas son muy caras, eso es muy costoso. Yo nunca los vi pelear a ustedes con el pediatra de sus hijos porque la cepa era colombiana y no francesa, o porque era una cepa polivalente que eso no produce inmunidad, jamás. Si ustedes quieren construir inmunidad de hato, tienen que vacunar. El caso que les mencionaba de herpes virus, que hace latencia, si ustedes dejan de vacunar van a tener un brote de enfermedad más adelante. Tienen que saber para qué son las vacunas y cómo las van a utilizar, para definir si yo vacuno a todo el mundo una vez al año o vacuno a los animales en tiempos de riesgo, conociendo esas curvas epidémicas para saber cuál puede ser la recomendación más adecuada para un control de enfermedades. Esta es una diapositiva muy viejita, pero a mí me fascina. Lo que uno busca con una vacunación es disminuir la incidencia de una enfermedad a un nivel basal. Eso es lo que uno busca con un programa de largo plazo. Y lo que yo espero es que mi inmunidad vaya mejorando y los casos vayan disminuyendo. Con el tiempo eso es lo que va a pasar. Cuando yo me descuido y dejo de vacunar, voy a tener un brote de enfermedad. Casos clásicos, aftosa en Inglaterra en el 2000, aftosa en Argentina, por la misma razón. ¿Puedo cantar victoria y tenerle confianza a mi programa y dejar de vacunar? Yo no creo. Estas son las 1001 formas de arruinar una vacuna. Las preparamos de la forma que no es, las ponemos por la vía que no es, usamos agujas del tamaño que no son, la aguja pequeñita para inyección intramuscular, desinfectamos las agujas entre vacas porque las reutilizamos y cada vez que las ponen en el desinfectante y las meten al frasco inactivan la vacuna, o lo contrario, vacunan el animal, sacan glóbulos blancos e inoculan la vacuna y están ustedes transmitiendo la enfermedad.
Mil y una forma de arruinar una vacuna es no seguir las instrucciones del productor. Ya para terminar, hay que considerar si hay hatos enfermos. Por eso les digo que la visión debe ser poblacional y no únicamente de mi vaca enferma o de mi vaquita que abortó eventualmente. Hay hatos enfermos, ustedes conocen que situaciones de bienestar, yo tengo esta aquí que es un hato clásico de leche gringo, donde el mensaje aquí es que cuanto más desafíos a la producción se dan, mayor es el riesgo de transmisión de enfermedades. Pero nosotros a veces no contribuimos con el bienestar que le damos a nuestros animales en algunas condiciones. Entonces, estas no las voy a explicar mucho, pero sí les quiero decir, estos son hatos enfermos. Yo les voy a sumar acá. Bajas en la grasa con relación a la proteína en la leche, de animales que cuando yo los miro individualmente veo una dispersión alta de acidosis ruminal subclínica que causa repetición de celos, cojeras, abscesos hepáticos. ¿Hay fincas enfermas? Hay fincas enfermas, las conocemos. Aquí ha habido varios que han visto conmigo casos terribles de aborto, de bajas tasas de concepción en fincas por acidosis ruminal, porque yo les quiero dar más comidita a mis vacas para producir más leche. Esta, fincas clásicas de vacas que comen más de 12 kilos de concentrado en un raíz grasa abundante, son unas fuentes de leche espectacular, que todas tienen el nitrógeno ureico en leche aumentado, con cuadros de repetición de celo, con cuadros de mortalidad embrionaria. No lo voy a resolver, en ninguno de los casos apunta de vacunas. O esta, que es una alta incidencia de mortinatos en una finca que tiene problemas nutricionales en la transición, donde sus vacas, si ustedes ven aquí, no trabajan al momento del parto. Partos asistidos 72%. Las vacas hacen hipocalcemia, se caen, retención de placenta, se mueren las terneras en los partos y cualquier otra persona se le estaría atribuyendo a diarrea viral bovina o a cualquier otro patógeno que realmente no es. Muy importante considerar, obviamente, que hay otros factores que producen falla reproductiva y que uno tiene que considerar a la hora de hacer diagnóstico para ver los datos como un problema de población y no como diagnóstico individual. Implica conocer un poquito las enfermedades, saber que hay diagnósticos limitados, que tienen formas de interpretación que pueden ser más adecuadas, que vacunar es una herramienta y que hay que orientar muy bien el diagnóstico para que las vacunas realmente funcionen. Lo que dice el descarte selectivo es lo que me preguntaba hace un momentico. Una vaca abortadora habitual no puede estar en una finca. Si usted escoge una vez, 2 veces, depende de lo que le cueste. Y hay que hacer un buen análisis de la información en términos generales. Muchas gracias. ¿Alguna preguntita? Mucho gusto, José Luis, vengo de Santa Marta, Valladolid. Hay unos casos que se nos dan en la costa que es gracias al tema verano, 6, 8 meses de verano tenemos muy acentuado y existe algo llamado supervivencia y tendemos a confundir los temas de salud con los temas de nutrición o los temas de supervivencia de los bovinos y empezamos a hacer lo que usted dice, a gastar un mundo de dinero en diagnóstico cuando el diagnóstico se llama comida. Y hay otro tema que es el tema toxicológico que de pronto no lo mencionó y es qué tan cierto es que hay plantas que pueden ser causantes de abortos. Y lo que dice de vacunación es muy cierto porque ningún vacunador cambia la vida. Eso es un reguero en la finca que por más que usted haga, en los ciclos de vacunación todo se contamina entre todos. Gracias. Sí, señor, hay condiciones medioambientales extremas, cambios importantes que afectan el ganado y afectan la reproductividad, la reproducción. Sí. Yo sí lo tenía en una diapositiva, mencioné los tóxicos, pero no hablé de los tóxicos. Hay plantas tóxicas, pero digamos que sería raro que usted tuviera un brote de abortos por una planta tóxica. Es posible que existan. La creencia de que nitratos y nitritos es un causante de aborto, claro, en vacas que hacen cuadros clínicos y que hacen esa falta de oxígeno
obviamente sus fetos pueden morir por ese tipo de problemas, que sería una complicación adicional. Y hay otra serie de factores, la acumulación de organofosforados cuando usted baña el ganado, cuando usted fumiga su pasto. Los organofosforados entran a la cadena alimenticia y no salen, se acumulan en el hígado. Entonces, claro, causas tóxicas hay muchísimas que pueden influir también y que uno a veces debe considerar como parte del diagnóstico. Lo medioambiental es fundamental. En el tema de la vacunación por aftosa, he notado hace 2 o 3 ciclos que cuando cambian la aguja, ¿sí?, y la aplican, hay una hipersensibilidad en las vacas fósil que se forma una pelota impresionante, no en una sino en varias. Es por el vehículo que están utilizando con lactosa. ¿Podrían ustedes cambiar ese tipo de vehículo? Porque es que realmente forma unos abscesos grandes. Eso es lo que he visto, no en una sino en más de 60 vacas. Sí, el tema de la vacunación en general, muchos de los vehículos están diseñados para producir inflamación y que cuando usted pone ahí sus virus o bacterias con la inflamación, las células del cuerpo las tomen y las lleven. Es una estrategia para mejorar la vacunación. Pero hay un combo de situaciones. En algunas es el ayudante, en otras es la falta de higiene o un combo de las dos cosas que produce una reacción exagerada. Pero me trae a pensar algo que yo no mencioné, pero sí lo tenía en la diapositiva de la eficacia vacunal, y es que todas las vacunas tienen efectos adversos. Todas. Por eso muchos no se querían vacunar contra COVID. Unos porque les iban a poner un microchip, otros porque les iba a dar una trombosis. Todas tienen. La vacuna de aftosa tiene un 30% de presentación de anafilaxias, entre otras cosas, reportada alrededor del mundo. Todas tienen. Si uno, digamos, con la situación de manejo no es prudente con la higiene, va a tener más problemas, dentro de eso lo que usted está mencionando. Y algunos coadyuvantes no son tan puros, entonces producen más inflamación que otros. Doctor, a pesar de que en las fincas colombianas somos muy juiciosos vacunando contra brucela, muchos productores tienen miedo de sacar el certificado de libre de brucela. Como profesionales, ¿qué medidas podemos tomar previo a pasar al siguiente paso con el ICO? Es decir, bueno, vamos a empezar a ser libres de brucela porque hemos sido muy juiciosos vacunando. Me hizo la pregunta que no quería que me hiciera. No está libreteado, doctor Marlo, pero a ver, yo soy partidario de que esos programas no funcionan si no son obligatorios. La ley es para todos. Entonces, en Colombia el programa lo han soportado los juiciosos y no los que no son tan juiciosos. Y la vacunación no es el único método de prevención. Entonces, sí, yo vacuno a mis terneras contra brucela, pero el vecino no. Entonces, precisamente es del tema que estamos hablando. Yo creo que el programa va a ser exitoso el día que sea brucela, tanto brucela como tuberculosis, consideradas enfermedades de interés nacional, y existe una ley que nos obligue a todos a controlarla y un presupuesto. Si no, no funciona. Entonces, a algunos juiciosos les funciona el asunto, a otros no les funciona tanto. Gracias por la pregunta. Los perros hacen un ciclo de la neospora. Ellos pueden sufrir la enfermedad, los caballos pueden sufrir de neospora, por supuesto. No es una enfermedad zoonótica. Los afecta en parte del ciclo que hace el protozoario, que se replica en un intermediario y en un huésped definitivo. Pero no es una enfermedad transmisible al humano. Muchísimas gracias. Muy amable.